Buenos días a todos. Primero que nada, les quiero agradecer mucho por su participación en este taller. Es, como lo ha comentado el ingeniero Jorge Fernández, es de gran interés para la CONAFOR este tema, en especial debido a que es un área de trabajo en el cual la institución está incursionando con la finalidad de mejorar su cuantificación como parte de la cuantificación de las emisiones de gas de efecto invernadero. En ese sentido, la siguiente, por favor. Me gustaría compartirles básicamente tres temas de manera muy breve. Primero mencionar cuáles son los antecedentes, después mencionar cuál es el estado actual y después compartir con ustedes algunos de los principales retos. La siguiente, por favor. Bueno, como parte de los antecedentes quisiera mencionar que México tiene un largo historial en el desarrollo de inventarios de gases de efecto invernadero. Actualmente, pues bueno, se cuentan con 5 comunicaciones nacionales, las cuales han sido desarrolladas por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Sin embargo, los dos últimos reportes, por ejemplo, como el primer informe bienal de actualización y la sexta comunicación, han sido ya elaborados por la CONAFOR en conjunto con el INEC y el INEGI. Entonces, de manera específica, la siguiente, por favor. En el marco del proyecto México-Noruega, que operó entre el año 2011 a principios de 2016, se elaboraron diferentes reportes. Dentro de ellos se encuentra el primer informe bianual de actualización, el nivel de referencia nacional, además de otras iniciativas subnacionales, como la parte de biomasa para el informe del FRA. La segunda, siguiente, por favor. Sin embargo, pues bueno, después de 2016, la misma CONAFOR ha trabajado ya de manera institucionalizada en el desarrollo de ciertos reportes, como ha sido el inventario de gases de efecto invernadero en el sector de uso de suelo y cambio de uso de suelo, para la sexta comunicación, además de calcular la reducción de emisiones en diferentes iniciativas subnacionales como el proyecto Bosques y Cambio Climático y también la iniciativa de reducción de emisiones, la IRE. La siguiente, por favor. Todo este trabajo que se ha desarrollado a lo largo de los últimos 2 años ha sido también acompañado con el apoyo de diferentes iniciativas, por ejemplo, como el Banco Mundial, el Servicio Forestal, el USAID, Silvacarbon, la Agencia Espacial Británica a través de Ecométrica, el BID, CATI, y bueno, todo este conjunto de iniciativas han entonces ido contribuyendo a la consolidación de estos diferentes reportes que ha elaborado la institución. La siguiente, por favor. De manera específica, el proyecto México-Noruega, pues bueno, tuvo básicamente 3 resultados importantes. Uno de ellos fue el Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación. Como parte de este sistema, se han consolidado otros subsistemas, como es el de monitoreo satelital forestal, el sistema de estimación de biomasa, y que con base en estos han elaborado ya diferentes reportes nacionales y subnacionales, como lo es la sexta comunicación, y además, pues bueno, otros reportes en el marco de iniciativas como el FCPF y también el proyecto Bosques y Cambio Climático. La siguiente, por favor. La siguiente. De manera específica, pues bueno, el Sistema Nacional MRV tiene como objetivo medir, monitorear, reportar y verificar las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular para las actividades de deforestación y degradación. Además, pues bueno, también como parte de este sistema, se busca estimar los almacenes de biomasa y carbono forestal en el país y detectar los cambios de cobertura. La siguiente. Tiene básicamente 3 objetivos: monitorear y evaluar la implementación de red, evaluar el desempeño del país en términos de mitigación y también, pues bueno, obtener información relevante para el diseño de políticas públicas que vayan orientadas, pues bueno, específicamente en el sector forestal. La siguiente. Entonces, este sistema tiene 3 funciones: monitoreo, reporte y verificación. En la parte de monitoreo es como tal elaborar la cuantificación de estas emisiones o absorciones. En la parte de reporte, pues es desarrollar estos documentos con los cuales el país realiza su presentación a nivel internacional, y la verificación corresponde a los procesos en los que evaluadores externos realizan
una revisión a los documentos que está entregando el país. La siguiente. De manera específica, pues bueno, en el marco del proyecto México-Noruega se elaboraron esta serie de reportes en nivel de referencia, el primer informe bianual de actualización, el componente de biomasa para el FRA y sirvió también como base para la elaboración de la NDC de México. Además de que proporcionó información para la cuantificación del potencial de reducción de emisiones en el marco de la iniciativa de reducción de emisiones que se trabaja con el Banco Mundial. Además de esto, pues bueno, desde finales de 2016 y a lo largo de 2017-2018, la CONAFOR ha estado elaborando, de hecho ya concluyó, el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero para la Sexta Comunicación, la cual se trabajó de manera conjunta con el INEC y el INEGI. Y pues bueno, esto va a servir de base para el segundo informe bienal de actualización, además de que toda esta información ha servido de base para actualizar niveles de referencia subnacionales. La siguiente. Y pues bueno, aquí podemos ver cuáles han sido las actividades que se han estado desarrollando. Aquí podrán observar de que, pues bueno, se ha estado elaborando la sexta comunicación, se está por concluir el protocolo de este inventario de gases de efecto invernadero, y a la par, pues bueno, se ha trabajado con una serie de iniciativas subnacionales, además de que también se ha estado trabajando en la actualización, se ha estado trabajando en la mejora del sistema nacional, del sistema de monitoreo satelital forestal. La siguiente. En particular, para la sexta comunicación, la siguiente por favor, se han trabajado una serie de mejoras importantes en diferentes componentes, los cuales, pues bueno, han servido para entonces actualizar ahora otros niveles, otros reportes subnacionales. Específicamente, por ejemplo, es el caso de la iniciativa de reducción de emisiones, el proyecto de bosques y cambio climático. Todo esto con la finalidad de que los reportes subnacionales tengan la coherencia y consistencia con el reporte nacional y entonces se logre esta alineación entre lo subnacional y lo nacional. La siguiente, por favor. En este marco, pues bueno, para la sexta comunicación, ustedes saben que el proceso completo de estimación de datos de actividad, donde los datos de actividad son estos procesos de deforestación o áreas de degradación, estamos considerando, pues bueno, por un lado, el mapa de cambio de cobertura, pero por otro lado, se realiza una evaluación de exactitud temática de estos mapas de cambios de cobertura. La siguiente, por favor. En ese contexto, pues bueno, si bien los inventarios de gases de efecto invernadero, si bien anteriormente solamente se realizaban utilizando los mapas de cambios de cobertura, ahora, la siguiente por favor, estamos realizando esta evaluación de exactitud temática para complementar todo el proceso y obtener entonces estimaciones de áreas de deforestación o áreas de degradación con sus respectivos niveles de error. La siguiente por favor. Y pues bueno, el proceso que hemos seguido, dado que los insumos oficiales que teníamos eran las cartas de uso de suelo o de tipo de vegetación, perdón, del INEGI, estas pues las sobreponíamos y con esto obteníamos estos mapas de cambios de cobertura y después realizamos un proceso de evaluación de exactitud temática. La siguiente. Para el caso de los factores de emisión o el caso de las densidades de carbono en términos de toneladas de carbono por hectárea, por tipo de vegetación, estamos utilizando como principal insumo el Inventario Nacional Forestal y de Suelos de México. La siguiente, por favor. El cual, pues bueno, tiene una cobertura nacional y tiene información para los 5 reservorios de carbono, que son la biomasa aérea, la biomasa subterránea, la madera muerta, la hojarasca y la parte de suelos. Entonces, utilizando la información de este inventario forestal, es de que logramos obtener entonces información para los 5 reservorios de carbono. La siguiente. La siguiente, por favor. Y pues bueno, el proceso para poder elaborar estas densidades de carbono en realidad es un proceso largo. Tenemos información para 3.8 millones de árboles y pues bueno, a esta información, aparte de hacer una gestión de base de datos, implementamos también procesos de control de calidad cualitativos y cuantitativos, además de que, pues bueno, algunas de estas variables requieren un análisis de laboratorio, como lo es el mantillo, el carbono orgánico en suelos, y después, bueno, de esto
viene un proceso de inferencia estadística a nivel de unidad de muestreo, a nivel de sitio, a nivel de tipo de vegetación. La siguiente, por favor. En ese contexto, pues, para la sexta comunicación logramos obtener más de 600 factores de emisión que están clasificados de acuerdo a los 5 reservorios de carbono, de acuerdo a todas las transiciones que se indican en el IPCC y de acuerdo al menos a 26 tipos de vegetación. Entonces, esta combinación entre los 5 reservorios, las transiciones y los tipos de vegetación nos permite tener un universo de cerca de más de 600 factores de emisión, los cuales lo combinamos con cerca de 300,000 polígonos de diferente tipo de transición, y con eso entonces obtenemos las emisiones. La siguiente, por favor. Y bueno, todo este proceso ha sido desarrollado en el marco de un fuerte soporte técnico-científico, por un lado, evidentemente utilizando las guías del IPCC, y por otro lado también realizando este tipo de eventos. La siguiente, por favor. Como pues tratando de dialogar y de intercambiar con expertos nacionales e internacionales las metodologías y los enfoques que estamos utilizando, además, claro, de los resultados que hemos venido obteniendo. La siguiente, por favor. En este contexto, pues bueno, parte de los retos que actualmente tiene el sistema, uno de los principales es operativizar el sistema de monitoreo satelital forestal, el cual tiene como principal objetivo, la siguiente por favor, generar mapas de coberturas, cambios de coberturas y detección de degradación. Esto tanto a un nivel subnacional como a una escala nacional. En este contexto, pues bueno, consideramos que este sistema de monitoreo satelital forestal debe integrar estos diferentes enfoques, tanto enfoques semiautomatizados como utilizando información o bien experiencia de lo local a lo nacional, de manera que busquemos entonces consolidar un enfoque unificado en ambos niveles. La siguiente, por favor. En ese sentido, específicamente para el caso de la degradación, venimos trabajando de manera muy cercana con Ecométrica y a través de financiamiento con la Agencia Espacial Británica, un plan de trabajo en el mediano plazo que busque, por un lado, conocer cuáles son los enfoques de alcance nacional y subnacional, para después conocer cómo podemos adaptar metodologías para un enfoque de lo local hacia lo nacional, y después proceder con una etapa de institucionalización al interior de la CONAFOR para poder utilizar esta herramienta con la finalidad de utilizarlos en la elaboración de reportes nacionales e internacionales. De manera general, pues bueno, esa es parte de lo que se ha venido trabajando por parte de la institución, y más adelante mi compañero Miguel Muñoz expondrá de manera específica cuáles son algunos de los enfoques y de las metas específicas que se tienen en materia de degradación como parte del Sistema Nacional MRV. Entonces, de manera general, estos son las actividades y el estado del Sistema Nacional MRV, y específicamente en el contexto del trabajo con la parte de degradación. La siguiente, por favor. Y por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Está bien. Entonces, Elsa. Bueno, gracias, Osvaldo. Bueno, nada más una pregunta que esta cuestión de degradación, y bueno, ya sé que es complicado, por eso todos estamos aquí, pero más o menos, ¿cuál es el tiempo que ustedes consideran pueden tener ya algo más o menos, vamos a decir que viable? Bueno, en realidad el plan de trabajo que se ha vislumbrado va en dos niveles. Por un lado, utilizar como tal los insumos que existen actualmente a nivel nacional, y con base en ello tratar de generar una metodología hacia finales de este año. Entonces, pero digamos, utilizando los insumos que existen actualmente, ¿no? Hemos conversado con varios expertos
algunos del Banco Mundial, con quienes han compartido que, bueno, existen elementos que nos permitirían entonces generar un enfoque, digamos, preliminar. Pero la idea es retomar también parte de lo que se esté desarrollando en el marco del trabajo con las áreas ventana y también con otros enfoques, por ejemplo, como los que nos van a compartir más adelante utilizando información alimentario forestal, y de manera que hacia finales de 2019 o bien principios de 2020 podamos entonces tener una metodología consolidada en ambos sentidos, ¿no? De lo local a lo nacional y de lo nacional a lo local. Bueno, y una segunda, aprovechando nada más. Entonces, ¿podría haber una reclamación? O sea, en cuestión de, no sé, en algún momento se ha pensado que esto pueda ser reclamación para bonos de carbono en una segunda fase o algo así. Bueno, ahorita este es un tema que excede tal vez a lo técnico, pero podría ser. Bueno. Sí, de hecho, profundizando un poco más en la pregunta de Elsa, la idea también dentro del proyecto Forest 2020 es precisamente analizar la metodología que se está implementando para medir degradación y cómo se puede, extrapolar a todo el país, pero a través de los datos del inventario forestal, ¿no? Y bueno, analizar otras metodologías que puedan ser viables técnicamente, científicamente robustas, pero que también financieramente puedan ser viables, ¿no? Bueno, entonces, pues, en términos de esta presentación, yo creo que da esto todavía espacio a otras discusiones, sin embargo, los dejaremos para el resto del taller.